qué son los síntomas? ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es el diagnóstico enfermero centrado en el problema. Vamos a darle continuidad al siguiente diagnóstico. Aquí mostré otro ejemplo. Aquí igual mostré otro ejemplo. Aquí otro ejemplo. Ahora entramos en lo que es el diagnóstico enfermero de riesgo. Bueno, pues nuestro diagnóstico enfermero de riesgo lo vamos a visualizar en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es lo que le puede pasar a un paciente o es la susceptibilidad que va a tener el paciente o la familia, como es el cuidador o la comunidad o el grupo. ¿Para qué? Para desarrollar una respuesta humana indeseable a las condiciones de salud o a los procesos de vida. Entonces, este diagnóstico tenemos que verlo a futuro. Y el diagnóstico de enfermero de riesgo tiene como estructura solamente dos partes: lo que es la etiqueta diagnóstica y la causa por la cual va a crearse pues esa complicación a futuro. No, todavía no pasó lista, Nancy. Ujú. Entonces, la estructura de nuestro diagnóstico enfermero de riesgo tiene nada más dos partes. Voy a continuar. ¿Qué es un factor de riesgo? Pues un factor de riesgo es aquello que predispone a un individuo o una familia pues a un acontecimiento nocivo. Ustedes ya investigaron complicaciones. La complicación viene siendo un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, esa parte de la susceptibilidad pues pertenece a lo que se puede desarrollar un efecto indeseable a una condición patológica. Y bueno, una de las características principales de las etiquetas de enfermería, de los diagnósticos enfermeros de riesgo, es que todas las etiquetas empiezan con riesgo de. ¿Riesgo de qué? Bueno, pues aquí hay un ejemplo: intolerancia a la actividad. Se va a utilizar el enlace relacionado con una causa, ya sea con el proceso del envejecimiento o con el estilo de vida sedentario. Casi por lo general siempre pido una sola causa, ¿sí? Este es vamos a decirlo así, un resumen de los dos tipos de diagnósticos. El diagnóstico centrado en el problema, bueno, pues dijimos que empezaba con una etiqueta diagnóstica que tenía relacionado con y manifestado por. Ahora nuestro diagnóstico de riesgo va a tener, en el inicio de la etiqueta diagnóstica, tiene que decir riesgo de. Si no dice riesgo de, entonces no es un diagnóstico de riesgo y va a tener solamente el enlace relacionado con, que va a salir pues de los factores de riesgo. Aquí vemos un ejemplo igual como en el diagnóstico enfocado en el problema, donde en el dominio 8 y en la clase 3 encontramos este código diagnóstico que es el 00227 y se llama la etiqueta diagnóstica o categoría diagnóstica, se llama riesgo de un proceso de maternidad ineficaz. Los factores de riesgo, bueno, pues aquí nos los enlistan y nosotros tenemos que elegir uno, ¿sí? ¿Por qué puede tener ese paciente esa susceptibilidad a tener un riesgo de un proceso de maternidad ineficaz? Bueno, a lo mejor pues por el conocimiento inadecuado del proceso de la maternidad, o a lo mejor por la desnutrición materna, o a lo mejor por mal uso de alguna sustancia, o a lo mejor por un apoyo social inadecuado. O sea, las causas pueden ser muchas. Todo va a depender del contexto en el que esté viviendo pues la persona ese proceso, ¿sí? Y bueno, pues nada más vamos a utilizar el factor de riesgo. Aquí hay otro ejemplo: la clásica etiqueta riesgo de infección. ¿Relacionado con qué? Bueno, pues puede ser con una enfermedad crónica, puede ser con la inmunidad adquirida inadecuada, por la desnutrición, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí vemos cómo vamos a formar la oración de nuestro diagnóstico de riesgo. Riesgo de síndrome de Suso relacionado con el dolor. ¿Ok? Y así es como quedaría nuestra oración de nuestro diagnóstico de enfermería de riesgo. Ahora vamos, ¿hasta aquí alguna duda? Perdón, ¿no?
No, maestra. Bueno, muy No, bien. maestra. No, maestra, está entendible. Ok. Vamos ahora con el diagnóstico de síndrome. Por ahí les comenté en el inicio de esta eh, sesión o la sesión anterior, perdón, les comenté que el diagnóstico de síndrome o el diagnóstico de promoción a la salud, ahí se van a ver los dos tiempos, tanto el tiempo presente como el tiempo futuro. Aquí, ¿por qué? Porque se hace un juicio clínico con respecto a un grupo específico de diagnósticos enfermeros que ocurran juntos y que se abordan mejor juntos mediante intervenciones similares. Entonces, ya sabemos que un síndrome es un conjunto de cosas. Y para usar un diagnóstico de síndrome siempre debe estar presente lo siguiente. Se debe de usar un diagnóstico enfermero así como características definitorias y se usan los factores relacionados para agregar claridad a la definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estructura de mi diagnóstico enfermero de síndrome va a empezar su etiqueta con síndrome de, ¿sí? Es una característica de esa etiqueta, que yo voy a encontrar etiquetas que van a empezar con síndrome de y vamos a tener el enlace relacionado con y manifestado por. Aquí pongo un ejemplo de los que vienen en el libro. Síndrome postraumático, este es el nombre de la etiqueta. ¿Relacionado con qué? Pues a lo mejor, no sé, con personas expuestas a un desastre. ¿Manifestado por qué? Bueno, pues por ansiedad, por síndrome depresivo o síntomas depresivos o por el miedo, etcétera, etcétera. Acuérdense en que los signos y síntomas pues son características de este problema, porque este es el problema que tiene el paciente y acá están las causas por las cuales tiene ese problema el paciente. Y la estructura de nuestro diagnóstico, sí, dígame, Miriam. Maestra, tengo una duda. Sí. Estos riesgos, estos diagnósticos de síndrome ya están establecidos o Sí, es una etiqueta a la que le vamos a agregar el síndrome o los diagnósticos de síndrome ya son los que están aquí. ya. Ahí en el libro ya vienen así, Ah, síndrome, ok, ¿sí? Usted ok. no le va a agregar, por decir, si veo una etiqueta que diga, vamos a decir la de dolor agudo, y que usted diga, ahí este lo voy a convertir en síndrome, y le voy a poner síndrome de dolor agudo. Pues no, ¿sí? Usted no puede inventar nuevas etiquetas que no vienen en el libro. En el Ándele, libro, era mi duda, maestra, porque, ajá. bueno, yo llevé proceso enfermero hace 14 años y la verdad es que el libro está bien diferente. Sí. Hay algunos diagnósticos que ya ni están, que Ujú, seguimos utilizando y que la realidad es que ya no están ahorita. Estaba viendo el libro entre semana y ya no están muchos. Otros están, se cambió la estructura de la etiqueta. ujú. A algunos ya les eliminaron factores relacionados. Entonces esa era mi duda. Y en ese tiempo, pues el de síndrome realmente yo no lo había visto. Ah, ok. Sí, ahorita ya vienen establecidos en el libro, ¿sí? Por eso sí nos debemos de, vamos, de elegir las etiquetas que vengan en el libro. ¿Por qué? Porque se supone que así como tú aprendes esta etiqueta que se llama síndrome postraumático, cualquiera que tenga a nivel nacional un libro de la NANDA va a encontrar esta etiqueta que se llama síndrome postraumático y todos vamos a tener un mismo lenguaje en relación al uso de etiquetas Nanda. Sí, dígame, ay, Betty. Yo tenía esa cuestión de lo que dijo Miriam. Ajá, Por ejemplo, mi diagnóstico es síndrome de tamponade. ajá. Y obviamente, pues en la patología va incluida la disminución del gasto cardíaco. Ujú. Ese es uno de los principales, derivado del diagnóstico de la patología, pero pues obviamente no viene en el libro, o sea, viene en las versiones anteriores, o sea, ya leí los índices de los otros dos libros anteriores a que Ujú. si viene, y en este viene como riesgo. Entonces, ahí para mí ya no es un riesgo, ¿verdad? Porque ya está la disminución del gasto Sí, cardíaco. claro, claro. Entonces, ahí estoy en conflicto porque pues no cumple con las características del evento en sí, ¿verdad? De la disminución.
Y de hecho los factores relacionados que vienen, pues son como que algún paciente de Muy fuera alguna tipo del contexto sí, de lo fuera que del tú estás contexto viendo. total. Sí, 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 una disminución del gasto cardíaco, pero no sea por una insuficiencia cardíaca ya crónica o alguna deshidratación o así, ¿verdad? Pero no Por ese problema que por- tiene el ujú. paciente en ese momento. Bueno, el síndrome, acuérdense que es un conjunto de cosas, entonces hay muy poquitas etiquetas en el libro en relación a los diagnósticos de síndrome. Ahorita les voy a mostrar un tarjetero que yo manejo, donde yo extraigo todas las etiquetas diagnósticas del libro. Y de ese tarjetero, pues yo creo si las etiquetas de síndrome son como 8 o 9, no me acuerdo ahorita el número, pero son muy poquitas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, la estructura del libro del diagnóstico de síndrome solamente va a tener pues lo que es los enlaces relacionado con y manifestado por, y va a empezar con la palabra síndrome. Así como el de riesgo que empezaba con la palabra riesgo de, este va a empezar con la palabra síndrome. Y bueno, pues aquí está la estructura de cómo lo voy a, ahora sí que a escribir en la oración. Síndrome postraumático relacionado con conducta autolesiva, que es la causa por la cual el paciente tiene el síndrome postraumático. Y el manifestado por, bueno, pues por su conducta agresiva, por alteración de la atención, etcétera, etcétera. Los signos y síntomas pueden ser varios, ¿sí? Lo único que sí me voy a centrar en la causa es solamente una. Y en el diagnóstico de promoción de la salud, pues este también se va a ver en los dos tiempos, en tiempo presente y en tiempo futuro. Aquí se habla de un juicio clínico sobre la motivación y el deseo, pues de aumentar el bienestar y poder actualizar el potencial de la salud. Y bueno, pues esta respuesta se expresa por una disposición de mejorar comportamientos, pues de salud y que pueden usarse en cualquier estado de salud. En los casos en que las personas a veces no puedan expresar su propia disposición para mejorar el comportamiento de la salud, la enfermera puede determinar que existe una condición para la promoción de la salud y luego actuar en nombre del cliente. Las respuestas de promoción de la salud pueden existir tanto en el individuo, que es el paciente, en la familia, como en el grupo y como en la comunidad. Y bueno, ¿cuál es la característica principal de las etiquetas de disposición para mejorar o de promoción de la salud, perdón? Son disponibilidad para mejorar. Así empiezan la gran mayoría de las etiquetas de promoción de la salud. Nada más que la característica principal es que solamente va a llevar manifestado por, no va a tener relacionado con, ¿sí? Y nada más vamos a encontrar puras definir características. Por ejemplo, aquí que dice disponibilidad para mejorar el proceso de la maternidad. ¿Manifestado por qué? Pues te da 3 fases: durante el embarazo, durante el trabajo de parto o después del nacimiento. Y tú tienes que ver en qué lugar se está posicionando pues tu paciente y que tiene esa disponibilidad para mejorar pues su proceso de la maternidad. Entonces, todo va a depender de en qué contexto me encuentro con el paciente para yo poder elegir pues una manifestación. Y ese sería el diagnóstico enfermero promoción a la salud. Aquí viene otro ejemplo: disposición para mejorar el equilibrio de volumen de líquidos, manifestado por qué. Pues puede ser por deshidratación, puede ser por orina de color pajizo, puede ser porque tiene una gravedad específica dentro de la normalidad, no sé, varios síntomas o varias manifestaciones. El ejemplo para nosotros estructurar nuestro diagnóstico sería disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante, manifestado por, bueno, pues yo elijo ahí la manifestación. Y bueno, pues nuestro diagnóstico de síndrome dijimos que va a tener su etiqueta diagnóstica, que va a empezar con síndrome de, y va a tener relacionado con, que son los factores relacionados, y el manifestado por, que salen de las características definitorias. Y el diagnóstico de enfermería promociona la salud. Su etiqueta diagnóstica puede empezar con disponibilidad para mejorar o disposición para mejorar,
manifestado por características definitorias, o también puede empezar preparación para. Son dos formas en que puedo encontrar el diagnóstico de enfermería de promoción a la salud. Esas características son las que me ayudan a determinar, pues, en qué tipo de diagnóstico estoy. Y este vendría siendo la hoja de su acordeón para hacer la estructura de sus diagnósticos de enfermería. Todos conocemos la palabra acordeón, quiere decir algo que yo me estoy apoyando de algo que yo no me puedo aprender, ¿sí? Entonces yo escribo en un papelito algo que se me olvida. Entonces, esta diapositiva, si quieren ustedes imprimirla, imprímanla. ¿Por qué? Porque aquí yo te puse que un diagnóstico de enfermero centrado en el problema debe de tener etiqueta y los dos enlaces, relacionado con, que va a salir de los factores relacionados, y manifestado por, que sale de las características definitorias. Pero si estoy haciendo el diagnóstico de riesgo, aquí yo te pongo que la etiqueta debe de empezar con riesgo de y solamente va a tener el enlace relacionado con, que sale de los factores de riesgo. Y si tú estás haciendo el diagnóstico de enfermería de síndrome, bueno, pues tu etiqueta diagnóstico tiene la característica que debe de empezar con síndrome de y va a tener los dos enlaces, el relacionado con y el manifestado por. Esa es la gran diferencia de los diagnósticos, tanto centrado en el problema como en el de síndrome, que aunque tengan los dos enlaces, la característica es que la etiqueta de síndrome empieza con síndrome de. ¿Sí? Y la del centrado en el problema no, puede empezar con cualquier otro término o contexto. Y el diagnóstico de enfermería de promoción de la salud, bueno, pues su etiqueta diagnóstica puede empezar con disposición para mejorar o preparación para y solamente va a tener manifestado porque sale de las características definitorias. Voy a dejar de compartir aquí tantito porque quiero abrir el libro de la Nanda para que ustedes analicen. Déjenme, permítanme. Como les comentaba en el libro de la Nanda, pues siempre es importante que yo empiece en la hoja donde inicia mi dominio. ¿Por qué? Porque es donde me va a ofrecer, pues literalmente un pequeño índice de todas las etiquetas que abarcarían ese dominio. Entonces, lo ideal es de que yo vea ay, perdón, se hizo muy grande. Aquí. Oh. Aquí, dominio 1, promoción de la salud. Tiene sus clasificaciones que tienen un nombre, clase 1, conciencia de la salud, y luego tiene un concepto, reconocimiento del funcionamiento normal y del bienestar. Eso es nada más para saber qué quiere decir conciencia de salud. Y luego ya viene su código de cada etiqueta, pero si ustedes se fijan, aquí hay etiquetas de diagnósticos de riesgo, como el riesgo de disminución de la actividad recreativa de compromiso, y vienen diagnósticos pues enfocados en el problema, que es disminución de la participación, conductas sedentarias, campo energético, pero acá viene otra de riesgo. Cuando yo leo riesgo de, pues sabemos que estamos en un diagnóstico de riesgo. Y así sucesivamente vamos identificando pues los diagnósticos. Aquí hay uno que dice preparación para una mejor autogestión. Entonces, cuando hablo de preparación para, estoy hablando de un diagnóstico de promoción de la salud. Entonces, me voy a ir a la página donde está ese, 218, dice. Oh, no me llevó. A ver, ese es ¿cómo se dice? El detalle con el electrónico. Deja ver si doy con ese. Es un poco complicado manejar un libro electrónico. Yo por eso prefiero mejor
ahora sí que imprimirlo. ¿Dónde está? Dominio 4, ya voy, no, ya me pasé. Bueno, lo que yo quiero que ustedes vean es que el diagnóstico preparación para solamente trae características definitorias, que es la estructura que yo les acabo de mostrar. Entonces, en ese diagnóstico, pues no voy a encontrar factores de relacionados ni factores de riesgo. Es por eso que solamente traería, pues, lo que es la estructura manifestada por. Está en la página 230, maestra. A ver, déjame ponerle 230. Gracias. Es que no me la lleva, déjame buscarla acá. 230. Es medio complicado, les digo que estar, no, a ver, 230. No dice que no se encontró resultados. Acá quiero moverle a la 230 y no me carga la página. Bueno, entonces, vamos a decir, esa diapositiva, sí quiero que ustedes la tengan ahora sí que impresa para que se apoyen en el momento de hacer sus diagnósticos de enfermería. ¿Ok? Ah, y les iba a enseñar el tarjetero, ¿verdad? Les dije que tenía un tarjetero, permítanme. Les voy a enseñar el tarjetero de una vez. Ese tarjetero, yo sí se los comparto, pero se los comparto al final de la clase. ¿Por qué? Bueno, porque pues principalmente ustedes tienen que saber identificar diagnósticos, ¿sí? Pero sí se los voy a compartir, pero hasta el final de la clase. Miren, aquí yo hago este tarjetero que a mí me sirve mucho y que a mis estudiantes también les sirve mucho. ¿Por qué? Porque aquí vienen todos los nombres de las etiquetas y el número de página donde ustedes lo van a encontrar en el libro de la Nanda. Entonces, este libro nos ayuda, pues más que nada, para poder identificar una etiqueta. Cuando estoy haciendo un diagnóstico enfocado en el problema y que ya no me acuerdo cuál es la estructura, porque ya tengo hace muchos años que vi proceso enfermero, pues me tengo que acordar que tiene etiqueta relacionado con y manifestado por. Y aquí lo tiene. Bueno, ese tarjetero o esa clasificación de diagnóstico tiene muchos diagnósticos en relación a esa clasificación. Y cuando ya pasó al de riesgo, todas las etiquetas que dicen riesgo de son diagnósticos de riesgo. Entonces, esta tiene nada más etiqueta y relacionado con, si es que no recuerdo cuál es la estructura del diagnóstico de riesgo. Y si se fijan, bueno, pues aquí tiene como 3 o 4 cuadritos con diagnósticos de riesgo. No son más. Y luego pasamos al diagnóstico de promoción de la salud. Cuando son de promoción de la salud, empiezan con disposición para mejorar. ¿Qué quiere mejorar? Ah, pues aquí tiene diferentes formas, como la autogestión de la salud, la autogestión del peso, las conductas de mantenimiento, el compromiso del ejercicio, etcétera, etcétera. Y todos tienen el número de página, el dominio y la clase a la que pertenece. Y bueno, pues esta es una forma fácil de encontrar etiquetas de los 4 tipos de diagnósticos que vemos. ¿Dónde quedó el de síndrome? A ver, permítame, creo que en este archivo no se cargó. No. A ver. Maestra, ese libro que usted está abriendo es el que nos mandó del 24-26 en PDF, ¿verdad? Sí, Es que a mí no me sale como usted ese libro. sí, es ese. Miren, aquí está. Ese tarjetero yo lo hice en Excel, ¿verdad? Y el que les paso a ustedes es en PDF, nada más para que lo impriman. Bueno, aquí están las etiquetas de síndrome. Como les comentaba, son poquitas, son
¿Qué son? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 etiquetas de síndrome, no hay más. Entonces, como su compañera que dice, yo tengo la patología de síndrome de tamponade. Ok, ¿qué te produce el tamponade en relación a todas estas etiquetas de síndrome? Ella tendría que ver o verificar cuál de las etiquetas es viable para su patología, ¿sí? Entonces, una persona que tiene un síndrome de tamponade, pues él tiene la disminución de la capacidad de su autocuidado, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento crítico que tenemos que realizar para poder identificar, pues, las etiquetas, tanto las de promoción de la salud como las del enfocado, como las de riesgo, ¿sí? Y les digo esto pues yo procuro compartírselos a todos mis estudiantes, más que nada para que pues se les facilite en la práctica clínica el realizar pues los diagnósticos de enfermería. Porque luego pues no andamos cargando con los libros, ¿sí? Pero pues bueno, ahorita ya la tecnología te ayuda bastante porque ¿quién no trae un celular? Todos traemos un celular y todos tenemos la disposición para poder abrir algún archivo electrónico. Entonces, pues ese es vamos a decirlo así, una tarea que yo me doy para poder analizar todo el libro de la Nanda. Y el libro de la Nanda, pues trae estas etiquetas, que son 261 etiquetas en todas las etiquetas que trae el libro de la Nanda, divididas en los 4 diagnósticos de enfermería. Y les digo, sí se los voy a compartir esto, pero pues sería hasta que ustedes ya terminen sus diagnósticos de enfermería. Lo único que sí les puedo decir es que el archivo del PowerPoint, pues ustedes lo pueden basarse más que nada en la diapositiva que les dije que va a ser su acordeón, ¿está? Para hacer sus diagnósticos de enfermería, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar al enfoque. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perdón. No, ¿Cuál? maestra. No, maestra. Bueno, yo creo que esto les va a ayudar bastante para realizar, pues, de una manera correcta la estructura de la oración de sus diagnósticos de enfermería y que no se les olvide ningún enlace y que no se equivoquen en la forma de la estructura. Ahora vamos a pasar al lado del enfoque de médico. Aquí ya no se va a emplear la NANDA. Aquí me voy a olvidar de que existen etiquetas diagnósticas de la NANDA. Aquí en el problema interdependiente real, o perdón, en el problema interdependiente es con otro profesional, que es el médico o el equipo colaborativo multidisciplinario. Y bueno, pues la estructura de los problemas interdependientes no se emplea el libro de diagnósticos de enfermería NANDA. Aquí se va a emplear la terminología médica y de alguna manera la participación conjunta de los integrantes del equipo sanitario o lo que investigamos en la patología desarrollada. Entonces, mis problemas interdependientes vienen de la respuesta fisiopatológica del organismo y el tratamiento prescrito, pues por el médico o por el equipo colaborativo. Aquí vamos a tener 2 tipos de problema interdependiente, uno llamado real y uno llamado de riesgo. El real es en tiempo presente, es ahorita en este momento que le está ocurriendo a mi paciente, y el de riesgo es en tiempo futuro, que le puede ocurrir a mi paciente en tiempo futuro. Y bueno, aquí se va a necesitar de un problema para hacer la estructura del problema interdependiente real. Y aquí ya no se van a utilizar los enlaces relacionados con, ¿sí? Se va a utilizar el enlace o la palabra secundario a. Y para integrar a la sintomatología sí se va a seguir utilizando el manifestado por. Vamos a decir que es un problema. El problema es insuficiencia respiratoria. Secundario a, ¿qué causa la insuficiencia respiratoria? ¿Cuál es la etiología? Pues la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? ¿Manifestado por qué? Pues por la sintomatología de disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis y aleteo nasal. Este sería un ejemplo de la oración del diagnóstico, ahora sí que del problema interdependiente real. Y bueno,
Aquí igual dejo una pequeña tabla donde aquí vemos que es un diagnóstico médico porque utilizamos terminología médica. El enlace puede ir abreviado como secundario A, que viene siendo a la causa, la etiología o al mecanismo de lesión y manifestado pues, por los signos y síntomas. La diferencia del problema interdependiente de riesgo es que aquí sí vamos a anteponer nosotros la palabra riesgo de. ¿Y a qué lo vamos a unir? A una complicación de la patología que estamos viendo. Por eso es que yo les encargué que investigaran las complicaciones en su proceso patológico, ¿sí? Y se une con el enlace secundario a factores de riesgo. Aquí no lleva manifestaciones porque es en tiempo futuro, ¿sí? Y bueno, aquí en el problema interdependiente de riesgo únicamente se requiere del problema la etiología como anteponer la palabra riesgo. Yo voy a poner riesgo de una crisis convulsiva secundario a una hipertermia, que vendría siendo la causa por la cual el paciente tiene riesgo de sufrir una crisis convulsiva o riesgo de hemorragia secundario a una cirugía abdominal. Siempre es qué le puede causar al paciente como complicación tal situación. Y bueno, todo esto se valida. La respuesta fisiopatológica es consultada por otras fuentes bibliográficas o con otros personales de la salud. Nosotros estamos utilizando pues la referencia bibliográfica médica. Ahorita no tenemos la oportunidad de hacerlo como un caso clínico en un hospital, ver expedientes, etcétera. No, pues no, porque no estamos en la práctica. Si estuviéramos en la práctica, ¿dónde yo voy a poner mis diagnósticos de enfermería y mi problema interdependiente? Bueno, pues en el registro clínico de enfermería. La estructura de los diagnósticos de los registros clínicos siempre trae incluida la parte del diagnóstico de enfermería y el problema interdependiente. ¿Cuál tipo de diagnóstico de enfermería voy a poner? Bueno, pues de acuerdo a mis necesidades, yo voy a poner un diagnóstico de promoción, un diagnóstico de riesgo o un diagnóstico enfocado en el problema o uno de síndrome, según sea la necesidad en ese momento de mi paciente. Y acá en el problema interdependiente, pues yo puedo poner un problema interdependiente real o un problema interdependiente de riesgo. Y aquí en el plan de cuidados, bueno, pues donde yo voy a escribir mis problemas interdependientes tiene que ser específicamente en donde dice problema interdependiente. Y ya una vez validados, se escriben en la hoja de registros de enfermería y se hacen los planes de cuidados para iniciar con la etapa, pues, de la planeación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en este día? Pues concluir mis siguientes diagnósticos para poder empezar con el paso del enfoque hacia el uso del NOC, perdón. Entonces, en el plan de cuidados, tengo incluido pues los diferentes diagnósticos de enfermería y los dos problemas interdependientes. Se supone que ustedes ya trabajaron el concepto de la enfermedad, la etiología, los signos y síntomas y las complicaciones, ya trabajaron la valoración, identificando respuestas humanas y respuestas fisiopatológicas, ya trabajaron el diagnóstico enfocado en el problema, o sea, esta parte ya lo trabajaron. Se supone que para el día de mañana ustedes van a empezar a trabajar el diagnóstico de riesgo, el diagnóstico de síndrome, el diagnóstico de promoción a la salud y el problema interdependiente real y el problema interdependiente de riesgo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ninguna, todo bien. Bueno, ok, Yo sí, maestra, con el problema interdependiente real. real, Por sí, ejemplo, a mí me tocó estado hiperosmolar. ok. ¿Cuál es la sintomatología y las causas por las cuales da el estado hiperosmolar? El estado es por elevación constante de los niveles de glucemia, Ujú. por arriba pueden ser hasta 800, poliuria, mareo, letargo o coma,
deshidratación, que es la de las más de las principales. Entonces ahí, o sea, ¿cuál pondría? Bueno, ok, primero que nada vamos a analizar la situación, ¿sí? Esto se hace a través de un formato, síntomas, perdón, de un formato que se llama formato PES, por ahí lo mencioné en alguna ocasión. Bueno, y el formato PES, pues es un acrónimo que significa problema. ¿Qué problema dijimos que tenía tu paciente? Este, Hiperosmolar. síndrome hiporosmolar, ¿es síndrome? Usted me puso estado hiperosmolar y Ah, yo no, lo estado hiperosmolar. hiperosmolar, ¿sí? Ese es el problema que tiene tu paciente. Aquí ya analizaste qué problema tiene tu paciente, ¿ok? Bueno, aquí en tu oración me voy a bajar para acá, ¿sí? Para hacer el problema interdependiente. No lo pudiera proyectar, maestra, para que todos lo Ay, viéramos. perdón, pensé que lo estaba proyectando, discúlpame. Ahí está, problema interdependiente real. Pensé que lo estaba proyectando. Estoy escribí y escribe y bueno, tú tienes que identificar problema y tienes que identificar la causa por la cual el paciente tiene ese problema. Tú me acabas de decir que por hiperglucemias sostenidas. O sea, siempre está hiperglucemia sostenida. ¿Ok? Entonces ya tenemos la causa por la cual el paciente está con un estado hiperosmolar, que es el problema. Ok, ¿cuáles son los signos y síntomas que tiene ese paciente en ese estado hiperosmolar? ¿Me puedes decir? Sí, deshidratación, Ujú. Coma, poliuria, poliuria, letargo, letargo, taquicardia, taquicardia, hipotensión. hipotensión, La hi- le- en los signos etcétera, y etcétera. síntomas puedo agregar como quiera la hiperglicemia, aunque ya lo haya mencionado en la etiología o no. No, preferentemente son la sintomatología que te Ok, está generando la hiperglicemia. ok, Ok, maestra. aquí tú ya tienes identificado pues estos tres del acrónimo PES, ¿sí? Tu problema, la etiología, los signos y síntomas. Ahora vamos a hacer la oración de tu problema interdependiente real. Estado hiperosmolar secundario a, si tú no quieres escribir la palabra toda completa, secundario a, puede ser válido que tú utilices la abreviatura secundario A, ¿sí? Cualquiera de los dos para mí es válido. ¿Cuál es la causa? Pues me dices que son las hiperglicemias sostenidas. Esa es la causa que lo llevó a ese problema, ¿ok? Y luego, manifestado ¿por qué? Pues por todos los síntomas que me acabas de decir, ¿sí? Entonces ahí ya quedaría la estructura de tu problema interdependiente real, ¿sí? Si ese paciente sigue con ese estado, ¿cuál sería la complicación que pudiese desarrollar? Bueno, a mí la complicación que me marcaba la principal pues era la muerte. ¿Ok? Pero como hay una etiqueta que se llama riesgo de muerte, no la puedo utilizar. ¿Qué podemos utilizar en lugar de la muerte? Dame otra complicación. Poco Mm, nomás, una complicación sacaste del estado hiperosmolar. era la que más me marcaba. Bueno, me decía que tenía pues es que en sí el patrón respiratorio pues se alteraba, pero pues ya venía dentro del estado, o sea, secundario al estado comatoso en el que se presentaba el paciente. Bueno, Es- entonces tú me acabas de decir una palabra que puede ser un riesgo de
Primero, el paciente tiene una alteración del estado mental. ¿Por qué? Por el Ujú. bajo gasto y la deshidratación y todo el rollo que pasa patológicamente, ¿sí? El paciente puede llegar a una convulsión por la situación que se encuentra el paciente. El paciente puede llegar a un coma secundario. ¿A qué causa? Pues al estado hiperosmolar, ¿sí? Que es la patología que lo va a llevar a esa complicación. Entonces, para yo hacer mi problema interdependiente de riesgo, pues yo tengo que investigar cuáles son las complicaciones a las cuales se puede generar por ese problema. Entonces, cuando yo identifico una complicación, riesgo de estado de coma, le voy a poner estado de coma para que no se vea tan feo. Riesgo de estado de coma secundario a estado hiperomolar. ¿Ya le quedó un poco más claro? Sí, maestra, es que yo, por ejemplo, en mis signos y síntomas había escogido el coma, pero entonces me voy a retrasar un poquito y mejor le voy a poner dentro del letargo para poder complicarlo a un estado de coma o un riesgo de convulsiones. Entonces me voy a atrasar un poquito en la patología del paciente para poderlo poner en eso, porque yo ya le había puesto como que ya estaba presente en ese estado. No, lo que pasa es que son parte de las complicaciones del estado hiperosmolar, ¿sí? Dice, fíjate, yo nomás lo googleé así, complicaciones del estado hiperosmolar. Dice, el estado hiperglucémico hiperosmolar puede causar complicaciones graves, incluyendo alteración del estado mental, convulsiones, muerte, shock, formación de coágulos, ¿sí? Edema cerebral, acidosis láctica. Entonces, hay que investigar un poquito más, Miriam, de las complicaciones de la patología Maestra, que te asigné. ¿Por qué? Porque si nada más te vas a la muerte, antes de que se muera el paciente pasa por muchos estados de gravidez, ¿sí? Pasa por la alteración del estado mental, pasa por las convulsiones, pasa por el shock, pasa por el edema cerebral, pasa por la acidosis láctica, pasa por una insuficiencia renal, pasa por una falla cardíaca, hasta llegar a la muerte. sí, maestra, tiene razón, es que yo dentro de, o sea, a mí a nivel, o sea, yo lo encontré y a nivel sistémico me marcaba cada una como si fueran dentro de los signos y síntomas, y la realidad es que no es que es como usted dice, Son complicaciones, ¿sí? y son complicaciones, y a mí Sí. y yo lo encontré como si estuvieran ya dentro de los signos, y sí tiene razón usted. Bueno, entonces, para analizar el problema interdependiente real, yo te recomiendo que siempre analices el formato PES, esto que está en color rojo, ¿sí? La P, que es el problema, la E, que es de etiología, y los signos y síntomas. Créeme que nunca vas a dejar de aprender si tú analizas tus problemas de esa manera. Y siempre vas a tener la forma de hacer un problema interdependiente real, ¿sí? Sí, maestra. A Gracias, lo muchas mejor, gracias. sí, a lo mejor el uso del problema interdependiente de riesgo, sí tenemos que informarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando a complicaciones en tiempo futuro. Entonces, a veces no las traemos aquí, pero bueno, pues la facilidad del internet nos permite, pues, buscar rápidamente la información, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, en relación a lo que le acabo de explicar a Miriam? No, maestra, todo bien. Sí. Betty, dígame. Entonces, maestra, por ejemplo, una complicación del tamponamiento cardíaco sería la insuficiencia cardíaca para Sí. tomarlo Así es. como problema interdependiente real. De riesgo, ¿no? Porque si la complicación me estás diciendo que del tamponade es insuficiencia cardíaca, Ujú. entonces estamos hablando al riesgo, porque todavía no lo tiene. No, ok, ¿Sí? sería entonces de riesgo, no real.
No, porque el taponamiento cardíaco te lleva a complicaciones como la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar, el sangrado, el Ujú. shock, ¿sí? Obstructivo, sí. Eso te lleva cuando ya se complicó. Sí. Esas son complicaciones y es a tiempo futuro, ¿sí? Ok. Sí, ¿Ok? sí. Aparte de Betty, por ahí otra persona tenía la manita levantada, nomás que no la alcanzo a ver. Sí, yo, maestra. Sí, Liliana, dígame, Liliana. Disculpe, mi patología es hiperbilirrubinemia en el recién nacido. ¿Ok? En el ANDA hay una etiqueta como tal de hiperbilirrubinemia neonatal ¿Ok? en la página 320. Ujú. Nada más que los factores relacionados, pues realmente no sé cuál utilizar, porque dice factores relacionados, ingesta inadecuada de líquidos, Ujú, volumen de fluidos inadecuados, ujú. paso inadecuado del meconio, conducta parenteral de alimentación inadecuada y bebés desnutridos. ¿Ok? Y bueno, ok, no tenemos un paciente real para ver cuál es la causa por la cual el niño tiene hiperbilirrubinemia, ¿sí? Lo que investigué fue que normalmente es por incompatibilidad ABO y por una inmadurez del, si no me equivoco, creo que era del hígado, en los bebés que son prematuros o que son no tan prematuros, pero igual y que nacen de 35 36 semanas. Ajá. Pero le repito, en los factores relacionados no viene como tal, no sé, recién nacido prematuro o incompatibilidad ABO ¿En qué página dijiste que la encontraste? 320. 320, a ver, déjame ver si me lleva. Hiperbilirrubinemia neonatal. Ok, aquí está. Déjame, aquí está. Ay, perdón. Hiperbilirrubinemia neonatal, factores de riesgo relacionados, ingesta inadecuada de líquidos, volumen de fluidos inadecuado, paso inadecuado del meconio, conducta parenteral de alimentación inadecuada o un bebé desnutrido. Ok. Aquí en el factor relacionado, pues tú vas a tener que identificar cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, si tuviéramos un niño en prematuros, pues sabemos que es un bebé desnutrido, ¿sí? O que no es un bebé a término, ¿sí? O pudiéramos saber la causa por la cual el niño llegó a ese problema de la hiperbilirrubinemia. ¿Sí me explicó? Sí, Pero como no lo tenemos realmente en la vida real, vaya, pues yo tengo que adaptar a alguno de estos. ¿Sí me ok, explicó? sí, Entonces, cualquiera el que tú elijas para mí va a ser correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos un paciente real, pero cuando ya estamos en la realidad, en el trabajo o en la práctica, pues ahí sí podemos discernir cuál es la causa por la cual, si estamos en el área de prematuro, pues definitivamente es un niño de bajo peso, es un niño inmaduro y pues lo puedo meter en lo que son los bebés desnutridos, ¿sí? ok, entonces lo haría, digamos, como simulación. Claro, pues sí, porque definitivamente es una simulación. ¿Por qué? Porque no tengo un paciente verdadero, ¿sí? Ok, y Y bueno, en la parte aquí que dice población en riesgo, de ahí no podemos tomar. no, porque mira, la población en riesgo que aquí el libro te da es más que nada para que tú abras el criterio hacia qué neonatos se pueden llegar a producir ese problema, ¿sí? Entonces, por eso te habla de recién nacidos del Asia Oriental, personas que viven en grandes altitudes, personas menores de 7 días de edad, en bebés con bajo peso al nacer, en neonatos nativos americanos, en neonatos que se alimentan de pecho, neonatos cuya madre biológica tenía diabetes gestacional. Entonces, te da toda la clasificación de todos los neonatos. Entonces, eso nomás te está ofreciendo una información para que tú abras más tu panorama en relación al uso de esa etiqueta al Ah, igual que las ok. condiciones asociadas, ¿sí?
Las condiciones asociadas también te abre el panorama al tipo de paciente que puede llegar a presentar pues ese problema o una condición que se asocia. ¿Sí me explico? Pero no para el uso de lo que sería De la la etiqueta. estructura del diagnóstico de enfermería, sí. Es nada más una información para amplificar nuestro conocimiento en relación a ese problema. ¿Ok? Ok, maestra. Y otra duda. En la parte del formato del NIC, de las intervenciones. Ah, no, ese todavía no vamos ahí. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Ese todavía no vamos ahí. Hasta ahí vamos nomás en puros diagnósticos. ¿Sí? ¿Ok? Por ahí alguien tenía la Sí, mano maestra, levantada. gracias. Sí. ¿Alguien más aparte de Liliana que tuviera alguna duda? Es que no los alcanzo a ver a todos, pero por ahí se me habían aparecido varias manitas. Ok, bueno. Entonces, bueno, pues aquí está el ejemplo que Liliana nos compartió y las preguntas que ella tenía, pues de ahí aprendemos todos, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a realizar en este día en relación a eso. ¿Qué ¿Para más? cuándo tenemos que tenerlo listo, maestra, para Ah, hoy? ese se supone, mira, ahorita yo voy a empezar a revisar qué es lo que han trabajado, ¿sí? Entonces, se supone que para el día de mañana ustedes ya tienen que haber terminado, pues al menos sus diagnósticos de enfermería. Ahorita por lo pronto voy a revisar a ver cuál el diagnóstico de enfermería real o el enfocado, si ya lo terminaron. Por ejemplo, Aguilar Gómez, María Isabel. Isabel, ¿me Mande. podrías compartir el diagnóstico de enfermería enfocado en el problema que hiciste? ¿Me lo lees? Sí, déjenme abrirlo, es que estoy en mi teléfono, pero se lo voy a decir. Sí, sí, usted A ver, ábralo y ahorita nos comparte. sí, claro. Y pues para mañana revisaría el de riesgo, el de promoción, el de síndrome y los dos problemas interdependientes, el real y el de riesgo. Ya lo vi. Dígame, léamelo. Bueno, yo usé, bueno, del dominio puse el dominio 2, que es nutrición, ¿El clase cuál dominio, 5, perdón? el 2, Ah, ok. el de nutrición. Yo tengo el de diagnóstico de hipernatremia. Yo me ¿Cuál? basé en un caso de hipernatremia. Ah, ese es el problema que tiene tu paciente. Ajá, sí. Yo me basé en un caso clínico de un paciente que tiene internamientos recurrentes en la terapia intensiva. ¿Ok? Entonces yo puse clase 5, hidratación. Está en la página 328, un código 004221. Espéreme, Puse, espéreme. sí, Pero se me hace, Nancy, que tu etiqueta no se llama así como me la leíste. ¿Cómo se llama tu no, etiqueta? es que el diagnóstico, Sí, la etiqueta diagnóstica, yo puse el de volumen de líquido inadecuado. volumen de líquido inadecuado. Sí, Sí, perfecto. pero le estaba leyendo, o sea, de cómo lo estructuré, pues, porque dijo que lo iba a revisar. Sí, pero se supone que Ok, el ya. diagnóstico tú empezabas con tu etiqueta. Ajá, bueno. A ver, Yo puse volumen de líquido inadecuado, ¿sí? pues, relacionado con dificultad para obtener líquidos, manifestado por incremento de la frecuencia cardíaca. Ok, muy bien. Está correcto, Nancy. Soy Y- Isabel. Oh, perdón. Pensé que era Nancy. ¿Por qué? No, soy la primera de la lista. Ok. Aguilar Gómez. Aguilar. Sí, María Isabel. Ok. sí. Muy bien. A ver, Alfaro Gracias. Reséndiz. Miriam, sí. Sí, maestra. Miriam, Sí, maestra, aquí estoy. a ver, léame el diagnóstico enfocado en el problema. Sí, yo hice estaba escuchando ahorita a Isabel, hice igual el de volumen de líquidos inadecuado. Mi paciente es un paciente con estado hiperosmolar, secundaria a lo de hiperglicemias, No, pero espéreme, pero secundario no lleva el no, diagnóstico le estoy enfocado. platicando a mi paciente,
pero le iba a comentar que no, el de nivel de glucemia inestable ya no está, que era el que yo quería poner. Ujú. A ver, espérame. Yo quería poner ese, pero yo ya no lo encontré. Entonces busqué otra opción, cuál era el segundo problema que tenía mi paciente, pues, y pues era el estado de deshidratación que se encontraba. Ujú. Entonces por eso puse ese diagnóstico como mi Ok. principal problema. Volumen de líquidos inadecuado, dominio 2, es el de nutrición, clase 5, hidratación, página 328, código 00421 y es volumen inadecuado, ahí se me fue. Volumen de líquidos inadecuado relacionado con alteraciones que afectan la absorción de líquidos manifestado por alteración del estado mental. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos con Lilia Ambris Mendoza. ¿Está Lilia? ¿No? Bueno, Nancy, Naeli, Ábalos Fernández. ¿Tampoco está? Bueno, empiezo a revisar y pues de una vez paso a asistencia, ¿verdad? Ok, Nancy no está. Areli Alejandra, Barrios Hernández, ¿tampoco? Noraelia Bautista Ríos. Presente, maestra, aquí estoy. A ver, adelante, Nora. De su Sí, patología maestra, ahí tormenta me familiar. tocó. Sí, así es. Pues yo tomé lo que fue el dominio 4, actividad reposo, ¿Sí? y posteriormente la clase 4 de respuestas cardiovasculares pulmonares, de la Ujú. página 388 con el código 00311. Pues mi diagnóstico es riesgo de deterioro de la función cardiovascular relacionado con ansiedad excesiva manifestado por hipertensión y o de trastorno depresivo. Ahí le puse 2 y a lo que quería preguntar si podía ponerle 2 porque en esa etiqueta pues vienen estos 2 puntos importantes que es parte de la sintomatología de lo que viene siendo lo de la tiroides. ¿En qué página me dijiste que estabas, Nora? En la 388. 388. Bueno, voy para allá, ¿sí? Voy a compartir tu página, ¿sí? Sí. Esta es la página del diagnóstico enfocado en el problema. Acuérdese que el diagnóstico enfocado en el problema no empieza con riesgo de, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo de, estamos hablando de otro tipo de diagnóstico. ¿Cuál sería? En el de riesgo, pues es un diagnóstico enfermero de riesgo. Sí, es un diagnóstico enfermero de riesgo. Entonces, este no tiene cavidad en un diagnóstico enfocado en el problema. Ahorita, que compartí bueno, les voy a compartir la presentación de la etapa diagnóstica. Ahí yo sí quiero que ustedes, se vayan basando en la diapositiva que por ahí les dije que por favor le sacaran una fotocopia o la imprimieran. ¿Para qué? Para que no se me confunda con los diagnósticos, los otros tipos de diagnósticos, ¿sí? ¿Qué es esta, Nancy? Esta diapositiva, si usted se fija, el diagnóstico enfocado en el problema, la etiqueta diagnóstica no tiene inicio de riesgo de o de síndrome o de disposición para, ¿sí? Tiene relacionado con y manifestado por. Entonces, la etiqueta que usted eligió empieza con riesgo de, y al empezar con riesgo de, estamos hablando de un diagnóstico De que es de riesgo. riesgo, ¿sí? No de un diagnóstico enfocado en el problema. ¿Ok? Entonces, yéndonos a la página 357, donde viene el dominio 4, actividad reposo, pues ya tomaría otra que no empezara con nada de lo que nos acaba de explicar hoy. Sí. A ver, 357 dices aquí. Ok. Sí, aquí está tu página, la página que me estás diciendo que es del dominio 4. Uh-huh.
Y aquí, pues no vas a elegir las que digan riesgo de porque son de riesgo. Estas no, ¿sí? Ni Ujú. tampoco las que digan disposición para porque es de promoción a la Exacto. salud, Sí, ¿sí? así es. Ujú. ¿Ok? Entonces, hay que estar alertas cuál es la que voy a elegir porque las de riesgo no, ni las que digan disposición para ni nada, porque si no serían de otro tipo de diagnóstico. ¿Ok? Mire, aquí hay muchas de riesgo. Sí, tiene mucho de riesgo. Tiene muchas de riesgo. Es que Entonces, uno de los síntomas más que resaltan son los síntomas cardíacos. ujú, ¿sí? Ok. La tormenta tiroidea, pues puede tener muchas manifestaciones, ¿sí? Ujú. Entonces puede usted elegir pues cualquier otro dominio o cualquier otra etiqueta, pero nomás que no comience con riesgo de, ¿sí? Ok, sí, me estoy con lo que dijo hoy en la clase, ya ahí más o menos se queda más Ya ahí le quedó abierto. un poquito más Ujú. entendible. Ok, Sí, así es. muy bien. Hay que corregirlo. Sí, maestra, gracias. Yulisa Berenice. ¿No está Yulisa? Bueno. Alma Viviana Castillo. Maestra, yo maestra, Sí, adelante, Alma. aún no lo termino, pero le puedo decir lo que tengo, o sea, y no lo tengo acomodado con mis compañeros. Ok. Me tocó diagnóstico de insuficiencia suprarrenal aguda, Ajá. la percepción es mejor manejo de la salud, es la nutrición metabólica, eliminación posible de disminución de diuresis, a la actividad de ejercicio de debilidad muscular y letargo. Ujú. El diagnóstico sobre la NANDA es riesgo de shock relacionado con la deficiencia de cortisol y alteración de líquidos, déficit de volumen de líquidos, relacionado con la pérdida de sodio y agua secundaria. A ver, Alma, pero si usted habla de riesgo, es a futuro. Ok. Y ese sería un diagnóstico de enfermería de riesgo, ¿sí? Entonces, ese no lo puedes utilizar como diagnóstico enfocado en el problema. ¿Por qué? Porque es a futuro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado, al igual que como su compañera Noraelia, que están utilizando etiquetas de riesgo de, y no deben de utilizar etiquetas de riesgo de. Ajá. ¿Ok? Entonces, para que, pues bueno, lo corrija. Sí. ¿Ok? Muy bien. A ver, Daniela Castillo. Sí, a mí me tocó insuficiencia suprarrenal crónica. Sí. Aquí yo la etiqueta que elegí como el diagnóstico fue fatiga, Ujú. dentro de los muchos que hay. Viene siendo el dominio 4, clase 3, código 00477, que es carga excesiva de fatiga, relacionado con estrés excesivo y manifestado por dificultad para mantener la actividad física habitual y dificultad para mantener las rutinas habituales. Ok, ¿en qué página me dijiste que Está estabas? la página 382. 382. Ajá, Carga excesiva de fatiga. Muy bien. ajá, Excelente. ok. Perfecto. Muy bien. Vamos con Manuel Castillo Padrón. Sí, maestra, aquí estoy. Déjame Sí. dormir, porque estoy con el cel. Sí. A A Manuel ver. le tocó coagulación intravascular. Coagulación intravascular diseminada. Ajá. Sale, maestra, que es una enfermedad secundaria a un proceso inflamatorio a cualquier nivel orgánico. En Ujú. la etiología le puse que era de shock, por anafilaxis, shock escéptico, enfermedades autoinmunes. En el dominio 4 escogí la clase 00033, que es el deterioro de la ventilación espontánea, que es relacionada con el shock manifestado por cianosis, disminución del volumen circulante y la hipoxia. Ujú. Página 399. Ok. Perfecto. A ver, 399 me dijiste. Dominio 4.
clase 4. 2004, deterioro de la ventilación espontánea, ¿verdad? Así es, Muy bien, deterioro de la ventilación espontánea. excelente, perfecto. Gracias, maestra. Sí. Jorge Armando Escamilla. Maestra, yo creo que también ahí estoy mal porque me tocó quemaduras de segundo grado. ¿Sí? Yo lo había manejado como dominio 11, clase 1, página 568, código 00004 y le puse riesgo de infección. Ok, no, pero es de Sí, riesgo. ¿Sí? ajá, es lo que estaba viendo, pero ahorita lo estoy corrigiendo. Ok, Sí, perfecto, hay que corregirlo. gracias. Ujú, Sí, sí. muy bien. Bueno, vamos a continuar con González Cedillo, Eusebio. ¿No? Ok. Beatriz Grimaldo Loredo. Aquí estoy, maestra. A ver, Beatriz, ¿qué dice del Es diagnóstico? el de síndrome de tamponade. Ajá, Este, pues ahí había hecho uno de dominio 4 actividad reposo, clase ajá, 4 respuesta cardiovascular pulmonar, página 391 código 00240 riesgo, no, perdón, es que como ya hice varios, digo, pero no, este es el de riesgo, discúlpeme. ese es de riesgo, Este, sí. sí, déjeme, subo aquí mi computadora, pero aquí la tengo. Ujú, Ok. Dominio 3, eliminación e intercambio, función respiratoria, clase 4, página ujú, 355, 0030, código. Deterioro del intercambio gaseoso relacionado con patrón respiratorio ineficaz, ujú. manifestado por alteración del ritmo respiratorio, disnea, taquipnea, taquicardia, diaforesis, saturación de oxígeno baja y cianosis. Excelente. Ese es el Perfecto. del problema, ¿no? Ese es diagnóstico enfocado en el problema. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Ana Isabel Hernández Rodríguez. Presente, buenos días. Buen día. Bueno, a mí me tocó lesión de tráquea. Yo la hice Sí. enfocada en las lesiones que hay posintubación. Ujú, Bueno, está en el dominio 4, actividad de ejercicio, en la clase 4, actividad de reposo, página 397, código 00032, patrón respiratorio ineficaz relacionado con la ok. enfermedad crítica, manifestado por taquipnea, disnea y ruidos respiratorios adventicios. Excelente. Bianca Elizabeth Martínez Martínez. Sí, ¿No presente, está? maestra. Ah, Adelante. permítame. Es que como estoy en el celular, Ujú, tengo una imagen de lo que hice, maestra. sí, Yo hice, a mí me tocó el de trauma de abdomen. de abdomen, sí, perdón. Este, hice uno de dominio 12, que es de confort, ¿Sí? dolor agudo. Ujú. ¿En qué página está? A ver, permítame, maestra. Es que tengo la imagen. Como no tengo la computadora, mamá. Es de, perdón. A ver, página 678, Ujú, dominio 12, clase 1, código 00132, es dolor agudo. Yo le puse dolor agudo relacionado con lesión por agentes físicos, manifestado por alteración de los parámetros fisiológicos, diaforesis y conducta expresiva. ok, muy bien. ¿Sí está bien, maestra? Sí, correcto, sí. Gracias. Mendoza Reyes Carmen. Voy, maestra. Sí. Mira, a mí me tocó lesiones pélvicas urgenciales. Ujú, Igual me fui por lo más sencillo, voy a por lo pronto. Agarré el de dolor agudo. sí. Igual es el dominio 12, confort, clase 1, bienestar físico, la página 678, código 00132. Y le puse dolor agudo relacionado con agentes físicos, Ujú, ¿ok? Manifestado por, espérame, eh, diaforesis ujú, y conducta expresiva. ok, muy bien. Ujú. Verónica, perfecto. Lisbeth. Soy Carmen. Oh, perdón, Carmen. Sí, Lisbeth gracias. Molina.
Maestra, pues Di- igual, dominio 12, a mí me tocó la patología de lesiones musculoesqueléticas. Sí, Pues también me fui por la del dolor. dolor agudo. Yo le puse dominio 12 de confort, clase Ujú, 1, código 00132. Le comentaba que en la página, yo me encontré ahí en el libro, decía que la página 145. ujú. Ahorita ya volviendo a buscarle, me guié por la que usted puso, pues dice, ahí te encontré que en la 680. Sí, es la Este, 680. dolor agudo relacionado, aquí le puse yo, era dolor relacionado con un agente lesivo físico y a la vez también le había puesto primero alteración del tono muscular, manifestado por expresión facial y verbal. Ok, nada más Pero, ajá, centrémonos en la lesión por agente, por agente físico, ¿sí? En lo que ok, pusiste, ¿ok? sí. Entonces, tu relacionado con es lesión de agente físico, manifestado por Expresión facial y verbal. expresión, informe verbal del dolor. Ajá. ¿Cuál otra? Expresión facial del dolor. ¿Qué más? Y verbal. ¿Y qué más? Bueno, Eh, tenemos que poner más características definitorias, ¿de acuerdo? sí. Ok, perfecto. Muy bien, Verónica Elizabeth, ¿no? Bueno, Samantha Selene, Sí, aquí estoy, maestra. adelante, Samantha. Eh, pues yo tengo el diagnóstico del síndrome compartimental. Yo también me guié en el de dolor agudo. Le puse dominio 12, que es confort, clase 1, confort físico, la página 680, el código 00132 y le puse dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos, manifestado por alteración de los parámetros fisiológicos e informe verbal del dolor. Excelente, muy bien. Perfecto, Samantha, gracias. Sí. Ah, Orozco Martínez Blanca, Hola maestra, buenos días. buen A mí día. me tocó lo que fue amputaciones. Me centré en un paciente posoperado. Mi diagnóstico es del dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, Muy bien, clase 2, respuesta de afrontamiento, página 534. ok, Su código es 00400 y la etiqueta es ansiedad excesiva relacionado con persona que atraviesa una crisis situacional manifestado por angustia, preocupación e insomnio. excelente, muy bien. Gracias, Blanca. Peña Andrade Nayeli. Buen día. A mí me tocó lesiones de columna. Ujú, Mi dominio es el 4, clase 2, código diagnóstico 00085. La etiqueta es deterioro de la movilidad física. ok, Como factor relacionado puse el dolor, ujú. alteraciones en la integridad de las estructuras óseas y manifestado por alteración de la marcha, malestar con el movimiento y inestabilidad postural. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Katia Guadalupe Pinzón Ortega. Buenos días, maestra. Buen Eh, día. a mí me tocó embolismo graso, Ujú, dominio 3, eliminación e intercambio, clase 4, función respiratoria, página 355, código 00030 y es deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la obstrucción de los capilares pulmonares por émbolos grasos, manifestado por disnea, hipoxemia, taquipnea, cianosis, disminución de la saturación de oxígeno. perfecto. Muy bien. Gisela Rocha Ramírez. Liliana. Sí. Ah, Perdón, sí, estaba perdiendo Gisela. el audio, maestra. Sí, sí, Gisela, adelante. Sí. Me tocó falla orgánica múltiple. Ujú, Yo puse el dominio 4, actividad reposo, clase 4, página 399. El código es 3033. Mi diagnóstico es deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, manifestado por cianosis, disnea, hipoxia, taquicardia y agitación psicomotriz. muy bien, excelente. Gisela.
Sí, yo soy Gisela, maestra. Sí, Gisela, ¿verdad? Ah, sí, Excelente, Gisela. gracias. Ok. Liliana Rodríguez Sí, Martín. maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi patología es hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Ujú. La etiqueta es del dominio 2, nutrición, clase 4, metabolismo, página 320, código 00194. El diagnóstico es hiperbilirrubinemia neonatal relacionado con volumen de fluidos inadecuados, Ujú. manifestado por piel de color amarillo anaranjado, esclerótica amarilla, resultados anormales de las pruebas de función hepática. Muy bien. Giovanna Melissa. Voy, maestra. Ujú. Bueno, a mí me tocó cólera, puse dominio 3, eliminación e intercambio, clase 2, función gastrointestinal, Ok. página 342, código 00423 Ujú. y es deterioro de la motilidad gastrointestinal relacionado con preparación antihigiénica de alimentos manifestado por diarrea, vómito, dolor abdominal y náuseas. Ok, muy bien. Excelente. Ok, vamos a Aisley Rojas Flores. Hola, maestra. Hola, hola. Bueno, mi enfermedad, bueno, mi patología es tifoidea. Bueno, yo me basé en la fiebre. Me fui Ujú. por el diagnóstico dominio 11, seguridad, protección, clase 6, termorregulación, página 666, código 0007. Como diagnóstico NANDA, pues fue hipertermia relacionado con incremento de la tasa metabólica, manifestado por escalofríos, rubor y piel caliente al tacto. Muy bien, excelente. Zoraida Margarita Ruiz. Maestra, ando en horario de trabajo. No me traje la computadora. Ok, bueno, trate de al menos cargar el archivo de lo que haga para yo poderle revisar, ¿de acuerdo? Claro. Ándele. Cáncer de riñón. Rubén Emanuel Ruiz Medrano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no lo realizo, esta parte, pero nada más tengo el principio de lo que tengo que tener del trabajo. Del trabajo. Concepto, ajá, etiología, los signos y síntomas, las complicaciones, y apenas estoy leyendo los Los dominios diagnósticos. para realizarlos, sí. Muy bien, bueno. Sánchez Montellano, Ana Michelle. Hola, sí, buen día. A mí me tocó pielonefritis. Pielonefritis. Ajá. Dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, función urinaria, página 333, código 0016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con, eh, ahí todavía me falta completar, y manifestado por disuria, dificultad para orinar, dolor lumbar e hipertermia. Ok, hay que elegir un factor relacionado que viene siendo la causa por la cual tiene ese problema que se llama deterioro de la eliminación urinaria. ¿Ok? Sí, claro, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con Mariela. Mariela Salpa Asensio, Yo, maestra, adelante. yo me tocó la lesión de ureter. Sí, Me fui lesión. con el dominio 12 de confort, clase 1, página 678. El diagnóstico es dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos, manifestado por informe verbal de dolor, postura para aliviar el dolor, diaforesis y expresiones faciales del dolor. Porque me tocó vivirlo en mi familia. Mi cuñada posoperada de histerectomía al día siguiente comenzó con bastante dolor abdominal, salida de orina involuntaria. Entonces me remonté a eso y el principal síntoma que ella tenía en ese momento era el dolor. Ok. Ya pues posteriormente pues con estudios resultó Ajá. ser una fístula Ajá. por el daño pues que tuvo
A nivel del uréter. Sí, entonces por eso me fui por el dolor. Excelente, muy bien. Gracias. Muy bien, chicos, pues bueno, esa es la dinámica que vamos a estar haciendo con la revisión de los diagnósticos, ¿sí? Me gustaría que de hecho me los compartieran, compartiéndolos en la pantalla. Dígame, Areli. Maestra, yo sí lo tengo, pero en ese momento cuando dijo mi nombre no estaba en mi casa y venía en camino, pero no sé si se lo pueda compartir. Claro, dígame, Areli. Mire, a mí me tocó el de cetoacidosis diabética. Sí. Bueno, yo puse en el real volumen de líquidos inadecuados relacionado con, bueno, le tengo que leer todo, ¿verdad? Lo del dominio y eso. ¿Y en qué página estás? Ahí voy. Es que aquí lo tenía, como nada más lo anoté así el diagnóstico, pero aquí lo estaba viendo. Ahí voy. Voy. Mm. Acá. Lo tenía aquí. Déjeme meto al libro. Bueno, no te preocupes. Si quieres, luego me lo... Sí, igual se lo mando, maestra, porque sí lo O tengo. nada más léeme el puro diagnóstico. ¿Cómo lo estructuraste la oración? Le puse volumen de líquidos inadecuados, Sí. dificultad para obtener líquidos y, bueno, relacionado con dificultad para obtener líquidos, manifestado con debilidad y sequedad de membranas de mucosas. Ok, muy bien. Ok, bueno, Maestra, ¿me podría checar el mío? A ver, Sí, claro. a ver si voy bien. Dígame apellidos. Es que a mí ya era mío. Es que ahorita lo había hecho como Ok, lo sí. había hecho mal y el mío de quemadura de segundo grado lo manejé ahora como dominio 4, clase 2, página 375, código 00363 y le puse deterioro de la capacidad para sentarse relacionado con localización anatómica manifestado por deterioro de la integridad cutánea. Ok. El mío de quemadura de segundo grado. Muy bien, excelente, Jorge. Gracias. Ok, chicos, bueno, pues nos vamos entonces a Maestra. retirar. Ay, dígame. Es que yo también me faltó decir el mío. A ver, apellidos. Soy Camacho Tobar. Camacho Tobar, ok, de coma Mixer de Matos. Sí, la página es la 355. Sí. Es el dominio 3, clase 4. El código de diagnóstico es 00030. Es deterioro del intercambio gaseoso. Las características definitorias, disminución del nivel de dióxido de carbono y en factores relacionados, pues el patrón de respiratorio ineficaz. Sí, lo único que me llama la atención es que primero me estás diciendo las características, primero va el relacionado con, que son los factores relacionados, ¿sí? Sí, Al momento de escribirlo, ¿ok? Sí. Porque Ok. si lo cambias, si primero me pones el manifestado por y al final el relacionado con, pues va a estar mal estructurado, ¿ok? Sí, ok, maestra, gracias. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más que haya pendiente de que me haya leído su diagnóstico? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces pasamos a retirarnos y nos vemos pues el día de mañana, primeramente Dios, en el horario que les establecieron, ¿sí?